Aquí estamos, ¿cómo les va? Hoy vamos a hacer un ejercicio de movimiento circular. La órbita de un planeta alrededor del Sol es una elipse en la cual el Sol ocupa uno de los focos. Sabiendo que la aceleración del movimiento del planeta está dirigida en todo instante hacia el Sol, determinar si su velocidad puede ser constante y hallar en qué posiciones adquiere su módulo máximo y mínimo respectivamente. Empecemos por aclarar qué es una elipse. Una elipse es una figura muy elegante que es como una circunferencia achatada. La definición correcta es la siguiente. La elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano tales que la suma de sus distancias a dos puntos llamados foco es constante. Esta definición nos brinda un método muy divertido para trazar elipses. Fíjate, tenés que munirte de dos chinches o dos clavitos, un hilo y un lápiz o un marcador. Fijás los dos clavitos, les atás un hilo, insertás un lápiz tal que el hilo quede siempre tirante y lo deslizás para un lado y para el otro. La suma de las distancias a esos dos clavitos que van a ser los focos de la elipse no es otra cosa que la longitud del hilo que se mantiene constante. Luego, la figura que estás trazando es una elipse. Y tal como dice el enunciado, las órbitas planetarias son elípticas. Pero ojo, son tan poco achatadas que a simple vista parecen circunferencias. Acá tenés, por ejemplo, la órbita terrestre. Está dibujada en celeste y el Sol ocupa uno de los focos. Es obvio que esa figura, la órbita terrestre, es casi indistinguible de una circunferencia perfecta. Pero fíjate ahora, la voy a superponer con una circunferencia, que está en amarillo, con el Sol en el centro de la circunferencia. Y así como la órbita terrestre, son casi todas las órbitas de los planetas del sistema solar y de cualquier otro que encontremos en el universo. Viendo esto, parece increíble que hace 400 años Johannes Kepler haya descubierto, trabajando con los datos de su mentor Tycho Brahe, que los tomó mirando el cielo con un telescopio que ni siquiera tenía lentes, descubrió, a Kepler me refiero, que las órbitas planetarias eran elípticas. Hay una magnitud que se llama excentricidad y se simboliza con la letra E minúscula, que representa el grado de achatamiento. La excentricidad adopta valores entre 0 y 1. 0 es para la circunferencia y se acerca a 1 cuanto más achatada esté la elipse. Acá tenés un gráfico con varias elipses y sus excentricidades. La excentricidad de la órbita terrestre vale 0,0167. O sea que es prácticamente una circunferencia. Y eso justifica que en todos los ejercicios de movimiento circular en el que intervienen órbitas planetarias o satelitarias, los consideremos circunferencias y utilicemos las herramientas del movimiento circular. El error cometido es despreciable. Pero ahora, para entender el planteo del enunciado, voy a recurrir a una elipse bastante más excéntrica que la de un planeta. Acá la tenés, se muestra el centro de la elipse y los dos focos, uno de ellos ocupado por el Sol. También se muestra la fuerza que ejerce el Sol, no es otra que la fuerza gravitatoria, y ya lo vas a ver en dinámica. Esa fuerza tiene la misma dirección y sentido que la aceleración. O sea, durante todo su recorrido
la aceleración de la Tierra apunta vectorialmente hacia el Sol. También te muestro en verde la velocidad de la Tierra. La velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Y para resolver el ejercicio, basta con descomponer el vector aceleración. Las dos direcciones van a ser tangente a la trayectoria, y lo voy a llamar aceleración tangencial, y normal a la trayectoria, que la voy a llamar aceleración centrípeta. Como ves, la aceleración centrípeta no apunta estrictamente hacia el centro, pero la seguimos llamando centrípeta porque tiene el mismo significado dinámico. La aceleración tangencial es la que describe el aumento o disminución de la rapidez, y la aceleración centrípeta es la que describe el cambio de dirección. Si analizás entonces el sentido de la aceleración tangencial, comprenderás que cuando la Tierra se aleja del Sol, va disminuyendo el módulo de su velocidad. Y cuando la Tierra se aproxima al Sol, va aumentando el módulo de la velocidad. La aproximación máxima se llama perihelio y el punto o la posición más lejana se llama afelio. Luego acá tenés la órbita y distintas posiciones. Mientras la Tierra se desplaza entre el perihelio y el afelio, va disminuyendo el módulo de la velocidad. Y mientras se desplaza entre el afelio y el perihelio, va aumentando el módulo de la velocidad. Luego tendrá velocidad máxima en el perihelio y velocidad mínima exactamente en el afelio. Y para terminar, si la dinámica permite y predice que las órbitas van a ser elípticas, ¿por qué el sistema planetario tiene elipses casi indistinguibles de circunferencias perfectas? La respuesta es tan sencilla y tan primaria que a mí me encanta porque se acerca mucho a la teoría de la evolución de Darwin. Sí, claro, pudo haber elipses alargadas en los sistemas planetarios, pero esas trayectorias no son estables. Al tiempo, y lo que sobra en el universo es tiempo, esos cuerpos planetarios van a chocar y se desintegran y esparcen su materia por el resto del espacio. Por eso ahora no vemos trayectorias demasiado elípticas. Las que vemos y que son más estables, porque los choques son mucho más improbables, son las órbitas circulares. Y sin más que agregar para este ejercicio, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo video.